Hola a todos, vamos a resolver el último ejercicio que pedía calcular la suma de todos los números naturales del 20 al 150. Como hemos venido haciendo, lo que nosotros tenemos que hacer es en una línea escribir los números del 20 al 150 en sentido creciente, en orden creciente, y debajo en orden decreciente los mismos números, y si sumamos los pares de sumandos, observamos que todos suman 170. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿cuántos números hay entre el 20 y el 150? El sentido común diría que yo tengo que hacer 150 menos 20, lo que da 130. Y eso no está bien. Vamos a ver por qué. Vamos a ir un poquito más al comienzo. ¿Cuántos números hay entre el 1 y el 10? Hay 10 sumandos, ¿verdad? Lo podemos verificar sencillamente contando los dedos de la mano. Del 1 al 10 tenemos 10 números. Vamos a hacer un razonamiento un poquito más allá. Del 1 al 10 hay 10 números. Del 11 al 20 hay otros 10 números. Del 21 al 30 otros 10, del 31 al 40 otros 10 y así sucesivamente hasta el 141 al 150 hay otros 10. ¿Cuántas decenas tenemos en este esquema? Una decena podríamos representarla por el número 10, una decena, dos decenas, tres decenas, cuatro decenas, 15 decenas. ¿Cuánto es 15 decenas? 150. Vamos a observar lo siguiente. Vamos a prestar atención ahora a estas dos decenas del comienzo. Del 1 al 10, una decena, del 11 al 20, otra decena. Quiere decir que del 1 al 20 hay dos decenas de sumandos, o lo que es lo mismo, 20 sumandos. Conclusión. ¿Cuántos números hay del 21 al 150? Es evidente por este esquema que hay 150 menos 20, o sea, 130. Pero a mí me piden calcular desde el 20. El 20 es el último número de la decena anterior. Por lo tanto, la cantidad de sumandos que hay entre 20 y 150 es 130 más 1, o sea, 131. Entonces, la suma de todos estos números es 170 por 131, que da 22.270, pero como tengo que dividirlo entre 2, obtengo el resultado final de 11.135. El otro método con el que se podría haber resuelto el mismo ejercicio es el siguiente. Nosotros podríamos haber interpretado el problema de esta manera. En vez de considerar los números del 20 al 150, considero los números del 1 al 150. Presten atención a que la suma de números del 1 al 150 ya la calculamos en la primera parte. Sabemos que da 11.325. Yo tendría que darme cuenta que la suma de los números del 20 al 150 es la suma de números del 1 al 150 menos la suma de números del 1 al 19. ¿Qué ventaja tiene este método con respecto al anterior? Nos obviamos la complicación que acabamos de ver recién de que tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a contar de un número que no es el 1. En este caso yo podría hacer este razonamiento entonces. A la suma de números del 1 al 150 le resto la suma de números del 1 al 19, que esto es muy fácil de calcular. Como hemos venido haciendo, escribimos las parejas de números en orden creciente y decreciente respectivamente y vemos que cada pareja de números suma 20. ¿Cuántos números hay del 1 al 19? 19 números. Por lo tanto, la suma de los números del 1 al 19 es 20 por 19, que es 380, dividido 2, que es 190. Presten atención que si restamos 11.325 menos 190 me da nuevamente 11.135, que es el resultado que nos dio con el segundo método. Evidentemente los dos resultados dan lo mismo porque ambos métodos son igualmente válidos
y depende de con cuál se sientan ustedes más cómodos, pueden usar cualquiera de los dos sin ningún problema.